Bienvenidos a esta anti-entrevista del día de hoy. En este programa siempre hemos estado a favor de que en la República Dominicana se renueve la política con la entrada de caras nuevas, jóvenes con nuevas ideas, partidos alternativos que no arrastren tanta ropa sucia. Bueno, pues el pasado 16 de agosto inició su periodo como diputado José Horacio Rodríguez en representación de la primera circunscripción del Distrito Nacional por el partido Alianza País. Y hoy hemos querido conversar con él para conocerlo mejor como persona, como político y que nos hable de sus proyectos futuros. José Horacio, bienvenido al Antinoti, hermano. Muchísimas gracias. Es para mí un gran gusto estar aquí en el Antinoti en esta anti-entrevista. Qué bueno, porque nosotros, tú y yo hemos conversado en el programa de radio en 12 y 2, sin embargo nunca habíamos hecho este tú a tú, sí, que por la pandemia los estamos haciendo a través de videollamada, pero te agradezco muchísimo el tiempo. José Horacio, tan pronto lanzaste tu candidatura a diputado, tú llamaste mucho la atención por, yo diría que tu preparación, por la forma como tú te expresas, tu juventud y por supuesto por algunas de tus posturas sobre temas controversiales. Tuviste un apoyo muy importante de los jóvenes y prácticamente te convertiste en el diputado de la Juventud Progresista del Distrito Nacional. ¿Fue por tu crianza, tus padres que no te dejaban hacer lo que tú querías y te volviste un rebelde? ¿O qué fue lo que pasó que eres como eres en el día de hoy? Bueno, buena pregunta. Yo creo que de alguna manera... Desde chiquito te decían, José Horacio, deja eso, no lo hagas. Yo decía que sí, que lo voy a hacer. Esa rebeldía me ha acompañado siempre. Yo me acuerdo una vez en el acto de bandera en el colegio que me preguntaban, como elige una palabra, y yo me acuerdo de haber dicho rebelde. Y sí, pero con causa, siempre con causa, no di que a lo loco y porque sí, sino defendiendo lo que yo creía que sea justo en ese momento, porque uno evoluciona y cambia. Y sí, desde chiquito yo pienso que también haber crecido en un hogar que fue marcado por la dictadura nos hizo siempre entender a mí y a mis hermanas, tengo 3 hermanas que también son muy activistas, que la democracia que disfrutamos costó sangre y que tenemos que defenderla y cuidarla. En mi caso también costó la sangre de mi abuelo paterno, que dio su vida en la expedición de Constanza Memo en Estero Hondo y nosotros siempre entendimos que los problemas de democracia se resuelven con más democracia. Descríbeme un poquito tu ambiente familiar, dónde vivían, en la capital, si vivían en otro lugar, cómo era un día a día de ustedes como familia. Defíneme ese núcleo familiar para ti. Bueno, mi padre y mi madre, mi mamá arquitecta, mi padre ingeniero civil. Nosotros nos criamos ahí en el Ensanche Paraíso, aquí en la capital, en el Distrito Nacional. Y yo recuerdo en Gascue siempre visitando a mi abuela paterna. Yo era siempre muy débil con ella. Tengo 3 hermanas, 2 mayores, una menor, yo soy el tercero. Y recuerdo haber, por ejemplo, participado en mi primera protesta. Mis hermanas mayores que yo, me llevan 5 y 4 años, las 2 mayores. Eran también ¿Qué edad tú tienes, cabeza caliente. Yo tengo 32. 32 ahora, ok. Sí, y mis hermanas eran cabeza caliente y yo me acuerdo que organizaron en el año 2003, siendo jovencitas ellas, porque ellas tenían que tener como 18, 19 años, se involucraron a organizar unas protestas en la época de la crisis económica con el gobierno de Hipólito. Y desde esa época estamos en las calles con pancartas, siempre exigiendo y reclamando derechos, justicia, defendiendo el medio ambiente. Tú eras en el colegio, tú eras muy jodón, tú eras aplicado, tú no eras buen estudiante. No, yo era una mezcla. Yo nunca fui mal estudiante, pero tampoco fui brillante como mis 3 hermanas, que eran cuadro de honor. Y siempre, por ejemplo, participé en el consejo de curso, en los modelos de Naciones Unidas, simulando como alguna asamblea en Naciones Unidas, y yo me acuerdo que me tocó representar a Sudán. Qué bien. Entonces es muy chulo porque tú tienes que investigar sobre la historia y la realidad política de ese país y hacer propuestas con relación a los temas que se estén discutiendo en ese momento. Bueno, pero entonces, José Horacio, qué raro que yo no te conocí, o por lo menos si tú no me viste ahí, porque yo participé como orador y como presentador como de 3 o 4 eventos, recuerdo que se hacían en Bávaro, fui a Nueva York incluso, o sea que estoy muy bien involucrado en lo que estás hablando y qué bueno que un joven como tú, que hoy en día estás como parte del engranado de nuestro país, o sea, de lo que están dirigiendo nuestro país en cierto sentido, aunque tú estás del lado de las leyes. Sin embargo, qué bueno ver que una persona como tú, que viene desde chiquitito y ya como joven teenager, ha participado de todo ese tipo de cosas y hoy en día estés en el mejunje, en el titingó del gobierno actual. ¿Cómo es un día típico de José Horacio? ¿A qué hora tú te levantas?
días, qué tú haces, dónde tú vas, con quién tú vas, etcétera? Cada día muy diferente, pero en general yo no soy tan madrugador. Yo me levanto a las 7 de la mañana todos los días, al menos que tenga alguna actividad. A las 7 de la mañana, mi hermano, a las 7 de la mañana ya yo tengo 2 horas despierto. Por eso te dije, yo no soy tan madrugador. Yo me levanto mínimo, eso es lo más tarde, perdón, lo más tarde a las 7 de la mañana y estoy preparándome para llegar a eso de las 8:30 de la mañana al Congreso. Tengo normalmente comisiones a las 9. Martes, miércoles y jueves siempre hay comisiones a las 9 de la mañana. Para aquellos que no saben, José Horacio, explica bien rapidito lo que es una comisión. Bueno, los diputados trabajamos en comisiones de trabajo por temas. Entonces, por ejemplo, yo pertenezco a la Comisión de Medio Ambiente, de Trabajo, de Justicia y presido la de Desarrollo Humano. Entonces, todos los proyectos que se conocen en el Pleno de los Diputados pasan por una comisión que está integrada por un grupito de 15 diputados de todos los con representación de todos los partidos que consensuan, discuten, estudian a profundidad los temas y le recomiendan al Pleno de los Diputados cómo votar con relación a un proyecto de ley. O sea que el show que ustedes hacen, que todo el mundo ve, le digo eso show es para la cámara. Eso es para la cámara, pero ustedes donde de verdad ustedes se van mono a mono es en esas comisiones. Sí, normalmente en ese hemiciclo donde se ve en la televisión, ya ahí llegan los temas casi siempre consensuados y trabajados. En una comisión que se fajó, por ejemplo, yo estoy en la Comisión de Justicia, que ahora está estudiando el Código Penal. Y nosotros nos hemos pasado jornadas de hasta 12 horas consecutivas estudiando y discutiendo el Código Penal. Entonces hay representantes... Ven acá, pero espérate, José Horacio, espérate un momentito, porque con lo que tú me estás diciendo, entonces, tú estás totalmente... matando ese concepto que nosotros tenemos de diputados, de que ustedes van al hemiciclo a levantar la mano, entonces. Eso no es así. O sea, eso es lo menos que se hace. O sea, eso es una formalidad casi que se va y se cumple. Pero al final el trabajo es muchísimo, es arduo. Yo he estado contando jornadas, incluyendo sábado de 12 horas de trabajo, te digo, comenzando a las 9 de la mañana y terminando a las 9 de la noche. Yo lo subo todo en mis historias para que la gente vea lo que ahí se trabaja. Y no estoy yo solo. Hay muchos diputados de muchos partidos. O sea que el dineral que ustedes ganan está muy bien ganado. En mi caso sí, y en caso de muchos diputados también. Claro, somos 190, ¿verdad? Y cada uno tiene cierta libertad y trabaja en diferentes comisiones. Hay comisiones que trabajan más que otras porque tienen mayor carga de trabajo que otras. Y además hay diputados quizás que están en menos o en más comisiones. Entonces depende mucho porque tampoco uno no tiene como un horario que cumplir y un jefe que te está... Bueno, el jefe de nosotros es el pueblo que tiene que vigilarnos, que tiene que ver nuestro rendimiento. Pero lo que me refiero es que depende mucho del compromiso, la responsabilidad, la proactividad de cada legislador. Okay. Y entonces yo te puedo decir de muchísimos que trabajan muchísimo, pero no puedo hablar por los 190, ¿verdad? Porque cada uno es independiente. Por lo menos por lo que tú conoces. Entonces, esas comisiones se desarrollan durante los días que nosotros no los vemos a ustedes en el hemiciclo en televisión. Correcto. Ok, bueno, pues seguimos. Tú entonces estás de las 9 de la mañana, comienzan las comisiones. ¿Qué más pasa en el día? Todos los días tengo, por ejemplo, 3 o 4 comisiones. Si no hay sesión del Pleno, si hay sesión del Pleno, normalmente es a las 10 de la mañana y ahí estamos por lo menos hasta las 3, 4, a veces hemos estado hasta las 6 de la tarde corrido en el Pleno. El primer día que hubo una jornada así maratónica, yo me quedé sentadito en mi curul desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Ajá. Y aprendí que en verdad, cuando tú tienes una jornada de 7 horas de sesiones de esa jornada, uno puede tomarse una pausa de 20 minutos, comer rapidito porque uno va y come, y mientras uno está comiendo, hay unas pantallas donde uno ve lo que está pasando dentro. Okay. Entonces te permite poder comer algo y volver, porque si no cualquiera se enferma. Perfecto, entonces cuando tú vas a comer, ¿qué comes? Ahí hay, me imagino que camarones, caviar, ahí hay vino, champán. ¿Cómo va a ser, José Horacio? Si ustedes viven como reyes ahí adentro, por Dios. Eso está exagerado, Sergio. Mira, no te voy a decir que se come mal, se come bien. Pero dime que tú comes. Ensalada, arroz, habichuela y carne. Ajá, ¿y quién se la prepara? ¿Quién se la prepara? Hay un restaurante que está... ¿Pero un restaurante 5 estrellas? ¿Un chef que vino de fuera? ¿Cómo es la cosa? Eso, ¿cómo fue que le dijo? Una fonda. Ahí se come arroz con habichuela. No, una fonda, eso no te lo acepto. Una fonda no es. Sí, ahí se come arroz con habichuela. Normalmente hay arroz y habichuela y otro arroz, que puede ser un moro, un arroz con maíz. Sí, y eso es como en el colegio, que cuando uno se juntaba a comer, uno decía, mira cómo come fulano, Dios, pero no le han enseñado. Se arman grupitos a veces, las mesas en el comedor, y se ponen a comer a ver para allá. El otro día estábamos en un grupo y se ponen a decir, ¿qué hacen ustedes ahí conspirando? ¿Y este grupo? Hay que desbaratar este grupo. No importa que ustedes sean de diferentes partidos, ustedes ahí pueden mezclarse entre todos, y todos son, hay confraternidad, aunque se maten después, hay confraternidad.
Sí, y es una oportunidad para uno conocerse y saber qué piensa cada quien de cada tema. Entonces, por ejemplo, en el comedor uno aprovecha, mira, ahí está el presidente de la Comisión de Asuntos Municipales, que es la que tiene que rendir un informe para definir si esa ley se aprueba o no. Como que es el momento también de hacer cabildeo para los proyectos ahí en el comedor. Ok, entonces sales del comedor, vuelves a comisión. ¿A qué hora acaban las comisiones cuando Casi no hay todos sesión? los días tengo alguna entrevista, Sergio. No pasa como un día, esta que estamos haciendo aquí. Como esta que estamos haciendo. Okay. O de radio o de televisión, vía virtual. Entonces acomodo también. O también recibo personas todos los días. Sí. Todos los ¿Qué días, tipo de personas y qué andan buscando esas personas? Por ejemplo, ONGs que trabajan con el tema de la infancia y que están interesadas con UNICEF en apoyar esas iniciativas a favor de la niñez o de la infancia. Recibo ciudadanos que me escriben, que quieren visitarme y me presentan proyectos que tienen, iniciativas de ley. Si se ajustan a mi plan y a mi agenda de trabajo, pues yo las incorporo. Si no, a veces los refiero a otros legisladores que quizás se especializan a trabajar esos temas. Okay. Entonces, y así todos los días recibo gente, visita. No te lo voy a negar, gente que va y me dice, mira, ayúdame a conseguir un trabajo. ¿Y ustedes reciben a personas, en el caso tuyo que estás en la primera circunscripción, o sea, tú solamente recibes a personas que están en esa circunscripción o tú recibes a cualquier tipo de persona que solicita una audiencia contigo? Cualquier persona. A mí me eligió una circunscripción y yo debo representarla, pero como diputado, yo tengo atribuciones de carácter nacional, porque las leyes que yo someto no se cumplen nada más en el Distrito Nacional. Se cumplen hasta en Pedernales y en Dajabón. ¿Y terminas esas reuniones y esas comisiones tipo 6, 7 de la noche? Sí. Todo depende. Normalmente en el Congreso no. Yo del Congreso estoy saliendo a matar a las 5 de la tarde, dependiendo, al menos que haya, por ejemplo, jornadas de trabajo. Por ejemplo, cuando estamos discutiendo el Código Penal, hemos estado hasta las 8 de la noche y demás. Pero un día corriente que no haya ese tipo de ley sustanciosa y tan fuerte, a las 5 de la tarde estoy saliendo. Yo estoy haciendo una maestría que estoy terminando, entonces martes y jueves tengo maestría. ¿Maestría de qué, José Horacio? Bueno, a mí, es una segunda maestría. Yo hice una primera maestría en Derecho Público. ¿Y cuántas son, mijo? Pero déjale a alguien, o sea, déjale algo a los otros, manito. Es en alta gerencia de partidos políticos. Ok. Se llama esa maestría. Ven acá, tú estás estudiando tanto y estas maestrías y estas cosas porque tú quieres seguir calando en la política dominicana, tú quieres que la política sea tu profesión ya por muchos años, hasta que la vida diga, aspirarías a otra posición, qué sé yo, una senaduría en el futuro, hasta la presidencia de la República, quién sabe. ¿Por qué tanto estudio en política, José Horacio? Yo estoy concentrado en hacer una buena gestión estos 4 años. A mí siempre me ha gustado la política. José Horacio, perdóname que te interrumpa. A mí, yo no sé si tú has visto el Antinoti, pero el Antinoti no es compañero tibio la cosa. Entonces no me venga a mí con esa respuesta tan diplomática que tú le das a los programas en la mañana. No, yo te voy a decir de verdad cuál es mi meta a nivel político. Okay. Mi meta a nivel político es lograr que en el 2024 Alianza País tenga una bancada más amplia en el Congreso. Okay. Para eso yo estoy trabajando a nivel político. Yo aspiro a que en el 2024 nosotros pensemos de tener 2 diputados, ojalá tener 15. Porque mucha gente me dice, no, porque ahora tú llegaste al poder. ¿Qué poder? Ni qué poder. Yo no tengo ningún poder. Yo tengo una voz y un voto en una asamblea de 190 para tomar decisiones importantes. Una voz y un voto. Sí, José Horacio, pero cuando la gente te dice que tú llegaste al poder, quiere decir, o sea, por esa percepción errada que tenemos de los políticos, donde nosotros, por el simple hecho de no tener una educación o no tener una idea clara de lo que ustedes representan para nosotros los ciudadanos comunes y corrientes, que creemos, o en su mayoría creen, que ustedes son parte de la realeza. Por eso te dicen que llegaste al poder. Sí, pero eso yo creo que lo tenemos que desmontar. O sea, aquí los políticos no son realeza, los políticos son ciudadanos, que deben ser ciudadanos comunes y corrientes, que no deben tomar decisiones que nos ayuden a vivir mejor como país. Correcto, estamos de acuerdo con eso. Mira, para mí el poder sí te lo da, o una cuota importante de poder, tú tener una bancada, un bloque. Un partido, por ejemplo, como el PLD, que tiene 68 diputados, tiene poder. Porque te puede definir, bloquear una ley o lograr impulsar para que una ley se apruebe. Sí. Eso es un poder grande. Y yo un poder como tiene la Fuerza del Pueblo también, que según Leonel es la primera, ¿cómo se llama? La primera fuerza de oposición en el Senado. En la Cámara ellos tienen 12 diputados. Yo creo que eso es un poder importante porque le permite tener presencia en casi todas las comisiones y sí, pueden inclinar la balanza hacia un lado o hacia otro en un momento importante. Sí. Entonces, yo quisiera ver que Alianza País, y para eso voy a aparte de mi trabajo en el Congreso, en términos políticos, voy a trabajar en los siguientes 4 años
para que Alianza País tenga una bancada quizá de 15 diputados. Y nosotros demostremos de ahí adentro esa buena política se multiplique y crezca. Okay. Y me gustaría 2024, ser parte de esa y entonces bancada. Después del 2024, ¿qué viene? Bueno, ya para allá falta mucho, en serio. No pero, sé. no, pero eso es lo que te digo, porque tú me dices a mí, por ejemplo, ¿qué tú quieres con el Antinoti? Yo quiero que el Antinoti sea el programa número 1 de noticias, o sea, de información para República Dominicana y que nos estemos también metiendo en toda Latinoamérica. Entonces, eso es un proyecto de 10 años, de 15 años. Sin embargo, tú me estás hablando de los próximos 4 años, que lo veo muy bien, que te estás enfocando en los próximos 4 años, donde esa es tu meta. Sin embargo, yo sé que adentro de esa cabeza tuya tiene que haber una meta global, como un horizonte global de lo que tú quieres lograr como político. Yo no tengo una aspiración personal definida, pero sí como colectivo. A mí me gustaría quizá de aquí a 12 años ver a Alianza País gobernando la República Dominicana. Ajá, ¿con quién? ¿Con Guillermo ahí? Bueno, con quien en ese momento tenga el liderazgo suficiente para asumirlo. Bueno, te lo pregunto y te tiro el nombre de Guillermo Moreno, que yo lo conozco y le mando un abrazo fuerte, lo estimo mucho, pero ha sido candidato a la presidencia 4 ocasiones y no ha logrado crecer en cuanto a la preferencia del electorado. Sin embargo, al igual que como ocurre en los demás partidos, él es... Cónchale, don Guillermo, no lo tome a malo esto, pero es como un caudillo. Y si no es él, entonces que no vaya nadie. Pero entonces vemos que tú, José Horacio, te has ganado una posición de liderazgo dentro de la organización y para la juventud, y tú eres la cara del partido ahora. Entonces, ¿te ha sido difícil obtener esa posición relevante dentro de Alianza País? Bueno, fue dificilísimo ganar esta diputación. Fue un trabajo intenso de 1 año a tiempo completo. Pero mira, yo aspiro a tener un partido de muchas caras y de muchos rostros, no de uno solo. Ni que no sea el mío, que no sea solo el de Guillermo. Yo creo que Guillermo Moreno es un referente ético en la política, importantísimo, necesario. Sí. Yo creo que es una forma de decir, mira, sí se puede hacer política y se puede tener una conducta ética, apegada, coherente, con un discurso que en la práctica se cumple y que... Y a tu entender entonces, don Guillermo cumpliendo con todos esos requisitos que tú has mencionado ahora mismo, ¿qué es lo que le falta a Guillermo para que la gente lo apoye? Mira, a mí me gustaría que lo hubieran apoyado, como me hubiera gustado que hubieran apoyado a Minú, que fue candidata presidencial también hace 4 años. Yo creo que son 2 referentes de buenos políticos que tiene la República Dominicana y que espero que tengan mucho más que aportarle al país. Y quiero un partido de muchos rostros, porque un partido para poder estar en condiciones de aportarle a la sociedad y de llegar al gobierno, tiene que tener muchos liderazgos locales. Y para eso yo quiero trabajar el próximo año. Ganar cuotas de poder legislativo y municipal que nos coloquen en la posibilidad de quizá en 8 o 12 años ganar el gobierno. Pero eso no es por ganarlo y por ganar el poder, sino demostrando desde esas posiciones que se puede gobernar haciendo buena política, creando un régimen de consecuencia cuando alguien le hace mal y además construyendo un Estado que garantice derechos a la población. Y yo quisiera que podamos tener la oportunidad de ser gobierno en un futuro. Ok, antes de pasar a ese hashtag que tanto tú usaste de buena política y antes de dejar el hemiciclo a un lado en esta conversación, yo he externado, José Horacio, en el programa de radio, yo he dicho varias veces que a mí me encantaría que el Senado, o sea, que la parte legislativa de nuestro país cerrara el camino a personas que no están preparadas para estar ahí. ¿Cómo? Bueno, si usted no tiene una profesión, por ejemplo, en derecho, si usted no tiene una profesión, bueno, hay que buscarle la forma, o sea, hay que darle forma. Esto es una idea que yo he dicho varias veces y gente que ha llamado al programa de radio ha dicho, cónchale, esa es una buena idea, Sergio, para que no llegue tanta gente animal a los hemiciclos y al poder legislativo. ¿Tú entiendes que eso sería una buena... un buen norte o un buen horizonte para nosotros garantizar que los que están ahí en el poder legislativo tengan por lo menos lo básico, las herramientas básicas para poder legislar y para poder discernir entre lo que es una cosa buena y mala para la ciudadanía? Sergio, quizá te sorprenda mi respuesta, a ver. Pero yo creo que no, que esos filtros no se pueden establecer. Me sorprende porque tú eres radical. Sí, por eso te digo, porque yo por encima de cualquier cosa me considero demócrata y la democracia
es el gobierno del pueblo y para el pueblo. Y un escenario como la Cámara de Diputados del Congreso Nacional, yo creo que debe ser un escenario plural, democrático primero que todo, una verdadera representación de lo que es el pueblo. Y si tú, por ejemplo, yo como requisito pero yo no pero espérate, yo no te estoy hablando de que no vamos a elegir a la gente que nosotros queremos que nos represente en esas circunscripciones. Yo lo que te estoy diciendo es que estemos obligados a sacar lo mejor de esas circunscripciones. Yo creo que sí. Y yo creo que nosotros esa obligación es uno, como partido político, postulando lo mejor de nosotros. No postulando a alguien porque tiene dinero y va a poder ganar una elección. No, sino que nosotros como partido postulemos a lo mejor de nuestra sociedad. Y que la sociedad entonces elija y vote por lo que cree que es lo mejor para que la represente. Pero esos filtros tú no los puedes poner en una democracia. Bueno. Porque entonces deja de ser democracia, tú vas a tener un gobierno de élite. Entonces al final... yo creo que un gobierno de personas preparadas. A lo mejor. Ojalá que ese sea el criterio que la gente decida para votar. Yo creo que a mí la gente me votó porque entiende que soy preparado y modestia aparte creo que lo soy. Sí, pero tú perteneces a una circunscripción donde hay mucha gente también que ha tenido la oportunidad y la dicha de ser educados. Pero mira, en el Congreso Nacional se conoce todo tipo porque dicen, José Horacio, que tú fuiste elegido por los popis, ¿fue? Quizá, yo donde más votos saqué no te lo voy a negar, en Naco, en Bellavista, en Los Prados, en Evaristo Morales, son sectores más pudientes de la sociedad. Ahí fue donde más votos saqué. Bueno, y la gente identificó en ti cierta inteligencia y ciertas herramientas donde yo, por ejemplo, si hubiese estado en esa circunscripción y veo lo que hay disponible, digo, no, espérate, déjame votar por José Horacio. Es que mira, yo creo que un Congreso tiene que ser lo suficientemente plural para que así como hayan profesionales de todas las áreas, hayan también líderes comunitarios, hayan también... por ejemplo, representantes del sector de los ganaderos, si hay una provincia donde eso tiene mucho peso, esa actividad económica. Yo creo que el problema que nosotros tenemos es que la política en la República Dominicana se ha vuelto demasiado cara y al final terminan ganando esas posiciones quienes más dinero tienen. Y eso afecta a la calidad de la representación política. Sin embargo, el problema para mí, ese es el peor problema, que el hecho de que tú tengas que pedir que alguien tenga que tener una licenciatura para ser diputado. Para mí el problema está en que sale tan caro ganar una diputación que solamente quien tenga acceso a millones y millones de pesos la puede ganar. Y ahí está el problema. Sí, porque pero tú eres un ejemplo de que no, porque tú no gastaste mucho cuarto en tu... Yo ajá. No, entonces, ¿qué tú hiciste? Tú te fuiste a redes sociales, tú te fuiste en tour por los medios de comunicación, etcétera, y con lo que tú estabas diciendo y la preparación que tú tienes fue que la gente se dio cuenta de que este es el muchacho que yo quiero que me represente. Sí. Entonces te estás contradiciendo. No, yo no siento que me estoy contradiciendo. Para mí nosotros lo que tenemos que lograr es un sistema donde se establezcan sanciones, se establezcan topes a las campañas electorales y se fiscalice la ejecución de los recursos en campaña. Totalmente de acuerdo contigo. Y además se establezca sanciones para quienes violen esos topes de que no pueden competir. Usted perdió su candidatura si usted se excedió del tope que está establecido para aspirar a una diputación. ¿Para qué? Para que cualquier gente común y corriente que tenga un liderazgo, que se haya ganado por su talento, por su preparación en su sector, pueda aspirar a representar a su comunidad y pueda ganar. En todos los parlamentos del mundo tú encuentras de todo. Y eso es parte de la democracia. ¿Entiendes? Tú no te vas a encontrar ese requisito en ningún parlamento José Horacio, del mundo. pero si tenemos tanto tiempo, o sea, estamos hablando de, qué sé yo, de países que que están constituidos desde hace 150, 200 años. Nosotros tenemos más de 100. O sea, loco, y estamos en la misma cuestión. ¿Tú entiendes? Nosotros tenemos que trabajar para mejorar la calidad de la educación del pueblo dominicano. A mejor educación, nosotros vamos a tener mejor representantes. Fíjate que esta es una de las circunscripciones más educadas del país, la 1. Y nosotros entonces, ¿qué pasa? Hace que los criterios para votar sean otros. No estén mediados por el dinero, no estén mediados quizás por las necesidades. Nosotros tenemos que trabajar en la educación, nosotros tenemos que trabajar en mejorar la calidad y las condiciones de vida de este país, combatir la pobreza, la desigualdad social. Sí. Porque es que en una provincia de gente con tanta necesidad y con hambre, óyeme, es difícil que la gente diga, no, yo voy a votar por alguien que me proponga una ley que me beneficie. No, la gente tiene necesidades muy concretas y muy directas de todos los días. Claro. Y entonces quien le ayuda a solucionar ese problema va a ser a quien va a elegir. Y si tú decides que tú vas a votar por quien te resuelve un problema de una comida de un día, porque tú tienes hambre, ese es tu derecho en una democracia. Ese es tu criterio para tú decidir por quién tú votas. Lo que nosotros tenemos que lograr es construir una sociedad en la que no haya hambre, desde el Estado. ¿Entiendes? En la que haya mejores salarios más dignos,
Si aquí hay una canasta básica familiar que supera los 30,000 pesos, ¿cómo es posible que incluso en el Estado, no nada más en el sector privado, en el Estado tú tienes salarios mensuales menores a los 10,000 pesos mensuales? Muy bien, te lo compro, José Horacio, no hay problema, pero vamos a pasar a otro tema porque no nos vamos a poner de acuerdo con eso. Tu eslogan de campaña fue la buena política, se pegó, eso hasta hizo trending varias veces en Twitter. ¿Qué es para José Horacio la buena política en sinopsis? La buena política es una acción colectiva por bienestar colectivo y la buena política tiene que ser transparente, tiene que rendir cuentas, tiene que estar centrada en ideas y ideas que vayan promoviendo el bien común. Y eso fue lo que a mí me encantó, porque es más que un lema, es un lema lleno de contenido. Y contenido que pudimos demostrar durante la campaña, como el tema de la rendición de cuentas. Mes tras mes publicamos desde julio del 2019, que yo comencé a hacer pre-campaña, en agosto del 2019. Hacíamos un reporte mensual y yo decía, mira, yo he recaudado tanto, yo lo he invertido de esta manera. Y la gente puede ver cómo eso fue creciendo y se fue escalonando. Y además tiene que tener una verdadera representatividad entre elector y elegido. Y para eso hay que tener un diálogo constante y permanente. Por eso yo estoy haciendo ahora, una vez al mes, un encuentro ciudadano abierto en diferentes sectores de la circunscripción. Ok, o sea, de tu circunscripción. Sí, en ese ejercicio de representación, sí. Ahora, si es iniciativa de cualquier persona, aunque sea de otra circunscripción, también yo lo recibo. Me parece interesante que tú hagas esto, porque esto no lo hacen todos los legisladores. Dicen que sí, que tienen el pulso del pueblo, o dicen que sí, que tienen el pulso de su gente, a quienes representan, pero no lo hacen. Pero déjame hacerte una pregunta que siempre se me ha ocurrido como interesante. Vamos a suponer, José Horacio, que tú tengas una idea específica de algo, de cualquier cosa, y que de repente dentro de tu circunscripción la gran mayoría de personas con la cual tú te reúnas te diga que no está de acuerdo contigo, y tú tienes que votar en el hemiciclo a favor o en contra de eso que ellos te están diciendo que sí vote a favor. ¿Qué tú haces? Mira, yo creo que yo lo que tengo es que escuchar, esa es una responsabilidad, escuchar todas las voces, pero al final del día la gente, cuando decidió votar por mí, estaba confiando en mi criterio. Si alguien luego no se siente representado, pues esa sanción se verá. Hay muchas formas que la ciudadanía tiene para sancionar a sus representantes, ya sea o en una nueva elección o a través de redes sociales o de múltiples maneras. Por donde sea. Hablamos hace un ratito, lo que tú quieres para el partido, que quieres que tenga una bancada más grande, etcétera. Pero sin embargo, te pregunto ahora qué tú quieres lograr dentro, o sea, en estos 4 años como legislador, ¿cuál es el legado tuyo? Este trabajo tiene una particularidad, que las cosas se logran en equipo. Como somos 190 y se necesita mínimo 96 votos para pasar algo, nada se logra solo. Pero sí hay proyectos que todo el mundo sabe que hay quienes lo impulsan. Y yo me siento muy satisfecho de que en estos primeros 100 días, en estos primeros 3 meses, yo logré que un proyecto que fue redactado por mi equipo, por mí y mi equipo, y que nosotros introducimos con el apoyo de otros colegas como coproponentes, ya fue aprobado por la Cámara de Diputados. Un proyecto de ley que es mucho más difícil de aprobar, por ejemplo, que una resolución. Que por cierto, José Horacio, felicidades a ti y a todo tu equipo. Gracias. Y yo me siento, ya es una satisfacción, porque yo siento, ya no fue en vano. Pase lo que pase de aquí adelante, mi paso por aquí no fue en vano. Y hay muchos proyectos, pero yo quiero, por ejemplo, como presidente de la Comisión de Desarrollo Humano, lograr, que estamos comenzando y estamos aprendiendo también en el camino, a dejar la pauta de un ejercicio de fiscalización. No hay costumbre de que el Congreso Nacional fiscalice, por ejemplo, la ejecución presupuestaria de los ministerios, de las diferentes instituciones del Poder Ejecutivo. Y a mí me gustaría poder, desde esa comisión que me toca presidir, estamos iniciando ahora el trabajo, de ese sentido de que el Congreso también fiscaliza y vigila los recursos públicos y rinde informes. La Constitución de la República dice que el Congreso Nacional, además de legislar, debe fiscalizar. Sí, correcto, lo sé, claro. Y es muy poco lo que se hace. De verdad, yo, incluso conversando con las secretarias del Departamento de Comisiones, te dicen que se pueden contar quizás 2 o 3 las comisiones que asumen como una práctica ordinaria la fiscalización. Una de ellas, yo me sentí muy orgulloso, que una de ellas me dice, mira, por ejemplo, una comisión que fiscalizaba siempre la de Relaciones Exteriores cuando fue presidida por Minú, que fiscalizaba la ejecución de la Cancillería. Y yo recuerdo un informe, por ejemplo, que decía que en ese momento, estoy hablando como en el 2012,
un informe de fiscalización del Congreso, de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cancillería, que decía que 3 de cada 4 funcionarios en Cancillería son botellas. Wow. Entonces ese es el tipo de trabajo que puede el Congreso Nacional revelar y que debe servir luego para que haya algún régimen de consecuencia. También debo destacar que una secretaria de la Comisión del Departamento de Comisiones me dijo que también la Comisión de Desarrollo Humano, cuando era presidida por Wellington Arnaud, exdiputado de la Circunscripción 1, también fiscalizaba. También tenía esa fiscalización como una costumbre, pero eso es una excepción. Normalmente las comisiones se dedican a legislar y no a fiscalizar. Entonces, ese legado de que sea una práctica rutinaria del Congreso en esa comisión, me gustaría dejarla. Otros proyectos como, bueno, yo quiero lograr que aprobemos la licencia de paternidad en el país. Yo quiero lograr que se pueda aprobar este código penal y ojalá este código penal pueda incluir las 3 causales y otros temas también que el país está esperando como digo, hay que corregir mucha vaina de ese código penal, viejo. Eso tiene mucho hoyo, manito. Sí, y no, por ejemplo, tiene mucho hoyo en materia de corrupción que se van a corregir. Se está avanzando mucho. Hay muchos delitos que no están tipificados. Aquí no está tipificado como un delito penal. El tráfico de influencias. Se va a tipificar. El enriquecimiento ilícito no aparece en el cuando tú no puedes justificar como funcionario público tu bien y que eso en sí mismo sea un delito, no está tipificado en la legislación penal vigente. Lo vamos a agregar. De aprobarse ahora se va a agregar. Pero yo no puedo decir que sea un trabajo, un legado de José Horacio. Ese ha sido un trabajo colectivo en esa comisión de justicia. Pero que fuiste parte y a lo mejor tienes una voz cantante ahí, uno de los principales. Yo creo que ha aportado mucho, pero también hay muchos otros que han aportado, como el subpresidente, Alexis Jiménez, entre muchos otros que forman parte de esa. Bien, cambiando un poquito de tema y ya finalizando, se ha estado hablando también de una posible reforma fiscal para el 2021. ¿Favorecerías una reforma que aumente los impuestos para aumentar, por ejemplo, el gasto social o una que reduzca los impuestos para incentivar el crecimiento de la economía y la generación de empleos? ¿Cuál de las dos? Mira, depende. Si son impuestos al consumo, no estoy de acuerdo. Si son impuestos a las ganancias, podemos analizarlo y estudiarlo. O sea, ¿qué tú estás diciendo? Que tú quieres que los ricos paguen más. Exacto, eso es lo que estoy diciendo. Y que no se castigue el consumo, que normalmente termina siendo un impuesto muy regresivo. Entonces, ¿por qué? Porque cuando tú penalizas el consumo, tú estás desincentivando la propia economía. La economía se mueve en la medida en que la población tiene capacidad de consumo. Entonces, yo estoy de acuerdo con que cualquier reforma fiscal debe ser una reforma progresiva para que quienes más tienen tengan que sacrificarse más. Ok, pero antes de nosotros hablar de una reforma fiscal, ¿no sería, José Horacio, como más inteligente que nosotros nos lleváramos de otros países, de grandes, de grandes economías? Te voy a dar un ejemplo, y he leído sobre esto, sobre China, que han reducido las transacciones con efectivo al mínimo, y todo esto entonces hace que todas estas transacciones digital esté ayudando a recaudar mucho mejor y más efectivo los impuestos que ya tienen establecidos en vez de irse con una reforma fiscal. ¿No estarías tú de acuerdo, por ejemplo, que en República Dominicana, sabiendo que más de un 65% aproximadamente de los negocios son informales, le hace que de alguna forma evaden el pago de impuestos directos hacia el fisco? ¿No sería más inteligente poder transparentar y eficientizar la forma en que los dominicanos fiscalizamos esas empresas y a todo el mundo? Sí, fíjate, no son excluyentes ambas cosas. Yo estoy de acuerdo que hay que eficientizar, hay que mejorar la capacidad recaudatoria. Y otro punto muy importante, las exenciones hay que revisarlas. Porque hay sectores importantes que están recibiendo grandes exenciones que uno se tiene que preguntar si el Estado está recibiendo un retorno a cambio de esas exenciones. Porque normalmente cuando se establece una exención es porque se quiere incentivar un sector que quizá produce empleo o genera empleo y eso de alguna u otra manera está recompensando la economía por otro lado. Entonces yo creo que también hay que revisar las exenciones en una reforma fiscal a futuro. Hemos visto en redes sociales que tú, José Horacio, te expresas con mucha admiración, y corrígeme si estoy en lo incorrecto, pero es lo que yo percibo, que expresas mucha admiración a líderes como Fidel Castro, como Chávez, hasta el propio Che Guevara. Y debo reconocer que me llama mucho la atención, que siento como, que siendo tú una persona joven, como que dejas ver en muchas publicaciones que no rechazas los gobiernos como en Cuba, Venezuela, Nicaragua. ¿Es eso correcto? ¿Es esa percepción correcta de mi parte? No es enteramente precisa. Yo puedo estar de acuerdo en inicialmente
en algunas reivindicaciones que enarbolaban, pero creo que han terminado volviéndose muy poco democráticos, violando derechos fundamentales de ciudadanía, y no los comparto. Yo por eso te decía, primero que todo soy demócrata y creo que se han desviado algunos de esos gobiernos. Independientemente de la afinidad ideológica que yo pueda sentir, yo creo en la alternancia, en el ejercicio del poder, yo creo en que debe haber límite, que los gobiernos que se prolongan demasiado comienzan a cometer excesos y abusos, y por eso mis diferencias con los gobiernos en Venezuela y en Nicaragua. ¿Tú crees que yo cometo un error, José Horacio, en llamarle, por ejemplo, a Chávez o a Evo Morales dictador, por ejemplo? Yo creo que pueden habérselo ganado. No, Evo Morales no. Yo creo que Evo Morales es un caso distinto. Yo creo que él cometió errores en quererse, se inmiscuyó en la justicia, se agenció una sentencia del Constitucional a su favor para poderse repostular y la terminó pagando caro. Pero yo creo que... Viejo, pero eso es una obra dictatorial, manito, con punto y coma. Óyeme, no te la voy... Claro, ha pasado aquí también. Aquí tenemos sí, claro que sí, y por eso le llamamos dictadores también. Que se han inmiscuido en la justicia y han dictado órdenes al Tribunal Constitucional a la Suprema sobre cómo tienen que hacer un fallo. Eso ha pasado aquí también. Pero tengo mis diferencias, pero creo que también hay muchas cosas que rescatar. En el caso de Evo Morales, es un país que ha logrado reducir la pobreza en un amplio sentido, reducir la brecha de desigualdad social, y que yo creo que hay políticas públicas que se han implementado allá que son dignas de estudiar y de replicar. Un último tema que yo quiero que tratemos, y ya te voy a soltar porque yo sé que tú te quieres ir y tienes cosas que hacer. ¿Tú entiendes que podríamos llamarle, entre comillas, problema en República Dominicana a la inmigración haitiana? Sí, yo creo que hay un problema, porque pero qué bueno que tú no enfocaste de esa manera. Sí. Problema a la migración haitiana, porque a mí no me gusta cuando se le dice que el problema haitiano. Es que yo no comparto eso tampoco. Claro, yo no creo que es un problema haitiano. Tenemos un problema de migración haitiana, exacto. Sí, yo creo que hay un problema de carácter migratorio que debe ser regulado. ¿Por qué? Por la ausencia de políticas migratorias. Y además aquí la política migratoria ha sido no tener una política migratoria y que por la frontera entre lo que sea. Sí. Yo creo que como todo Estado, República Dominicana tiene derecho a regular sus flujos migratorios. Ese es un derecho de todo Estado y que no se ha hecho con la seriedad que amerita. También creo en los derechos humanos. No es incompatible una cosa con otra. No, claro. Y creo que se debe respetar la dignidad y el derecho de toda persona migrante. O sea que tú no estarías de acuerdo, por ejemplo, con deportaciones masivas ilegales, la famosa camiona. Deportaciones masivas, no. Deportaciones sí, porque yo creo que la República Dominicana tiene derecho a expulsar a un inmigrante irregular luego de agotar un debido proceso. Sí. Pero ¿qué pasa? Que no, cuando se hacen perdón, masiva, no me estoy solamente refiriendo a haitianos, me estoy refiriendo a chinos, a venezolanos, a quien sea que esté ilegal en el país, ¿correcto? Sí, claro. Que tenemos derecho a regular la migración en otro país, 100%. Y que tenemos que hacerlo. ¿Cuál es una solución que tú le veas a eso? Yo creo que hay que enseriar la frontera. O sea, que poner una pared ahí. No se trata de poner una pared. La mayoría de los migrantes no entran por el campo, entran por los puntos fronterizos oficiales. Bueno, pero también hay mucha gente que se mete por todos sitios donde no hay una frontera. Y habrá que perseguirlo también. Incluso, José Horacio, yo creo que tú como legislador y como persona inteligente que entiendo que eres, sabes que la cantidad de dinero en contrabando, no estoy hablando de personas, estoy hablando de contrabando de armas, estoy hablando de contrabando de comida, estoy hablando de contrabando de productos, de muchísimas cosas que pasan por esa frontera imaginaria que tenemos entre República Dominicana y Haití, es grandísima. O sea que la cantidad de dinero que nosotros estamos dejando de percibir en impuestos de esos items, de esos, ¿cómo se llama esto? De estos artículos, exacto, que están pasando por esa frontera es increíble. Yo estaría de acuerdo de que se haga una frontera física con el único objetivo de que se fiscalice todo eso. Yo creo que, mira, esos artículos normalmente pasan también por los canales establecidos. Sobre todo, quizás es más fácil que personas crucen por el monte, pero bienes de manera a ese nivel, es difícil que lo hagan de otra manera. Mira, yo crucé la frontera una sola vez. Yo he ido muchas veces a la frontera, pero cruzarla e ir a Haití una sola vez en el año 2018. Y aquello me pareció que yo me encontraba como en una película en África, así el nivel de abandono, así el nivel de falta de institucionalidad, donde tú no diferenciabas entre un encargado de migración y un buscón que se la está buscando para cambiarte peso dominicano a good, que es la moneda haitiana. Sí. Entonces, nosotros tenemos que llevar personal altamente calificado a la frontera, uniformado, preparado, entrenado, con cámara, con vigilante, que todo por ahí que pase quede grabado, quede registrado. O sea, pero Danilo Medina hizo todo eso en su gobierno.
Bueno, yo fui en el 2018 y te digo que eso parecía África. Y me dio vergüenza que esa sea la puerta de entrada a nuestro país. No, Entonces, sí. yo creo que ese trabajo hay que hacerlo. Es deprimente, es deprimente. Yo honestamente pienso que hay que ponerle una solución y no al problema haitiano, sino a la migración que tenemos, no solamente de haitianos, aunque por la cercanía que tenemos y porque compartimos un territorio físico, pues obviamente se incrementa. Sin embargo, hoy en día tenemos la migración venezolana, tenemos los chinos, o sea, tenemos un sinnúmero de personas que están entrando a nuestro país, que a lo mejor entran legalmente y por la situación que vive esa persona se queda en nuestro país, entonces hay que buscarle una vuelta. Un venenito que te tengo aquí, que si tú estarías dispuesto a sostener un debate con Agustín Laje sobre el aborto y la política de género. Bueno, yo estoy dispuesto a debatir con quien sea, pero yo creo que él es muy talentoso debatiendo, es muy habilidoso a la hora de debatir, pero yo no comparto sus posturas. Me parecen muy retrógradas. Bueno, muchísimas gracias, José Horacio. Sé que nos extendimos un poquito, pero te lo agradezco muchísimo. Y además, me has abierto los ojos en cuanto a lo mucho que ustedes trabajan, honorable. O sea que cuando una persona llame, por ejemplo, al programa de radio ahora y me dice, esos diputados y esos senadores que nada más están ahí para levantar la mano, le voy a decir, no, un momentico. José Horacio me dijo a mí que se pasan horas incansables estudiando proyectos, en comisión y vaina. O sea que gracias por abrirme los ojos en cuanto a esto. Y muchísimas gracias por permitir que el público del Antinoti conociera un poquito más de ti. Feliz Navidad, amigo, que la pase muy bien. Gracias. Igualmente, un fuerte abrazo. Para mí ha sido un placer. Chulísima entrevista. Gracias. Hasta aquí esta antientrevista con el diputado José Horacio Rodríguez del partido Alianza País. Soy Sergio Carlos, en nombre de todo el equipo del Antinoti. Te vi, te veré.